Enloquecer a cielo abierto. Epílogo. Ustedes que dan a luz en limpias camas de maternidad y llaman benditos a sus vientres preñados, quieran no condenar a los débiles perdidos, pues sus pecados fueron duros y su dolor fue grande. Por eso les ruego, se abstengan de juzgar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Bertolt Brecht. 1 de septiembre de 2019. Pasaron 15 años y 10 meses del juicio hasta que decidí escribir esto que aquí termina. Después de mi accidente dejé el trabajo de perito judicial y las drogas duras. Luego del divorcio logramos componer con las 3 hijas y los 2 hijos que tuve con Alicia unos vínculos inimaginables, teniendo en cuenta el padre a la deriva que había sido durante sus infancias. Me asombró acompañar a adolescentes que no tuvieron ningún problema con los consumos de su generación. Salvo alguna borrachera o un mal viaje lisérgico, fue como si yo hubiera consumido toda la cocaína, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos de lo que mis hijas e hijos nunca abusaron. Me dediqué al cultivo de cannabis y de una variedad de hongos mágicos. El consumo programado de microdosis de THC vaporizado y de psilocibina remedió mi compulsión a las drogas y a esa mezcla de ansiedad y de tristeza que suele llamarse, vagamente, depresión. No volví a tomar un psicotrópico que no cultivara. Cuando volví a contactar con Marianela, la hija mayor de Mariana, ella vivía con su madre y con Camila en Fisquemenuco. Las hijas que tenían 15 y 9 años cuando murieron sus hermanos, junto a Mariana, que había cambiado su nombre, eran en la actualidad 3 mujeres que convivían con las huellas de la tragedia. Como escribió Marianela en uno de los primeros capítulos de este informe, debieron apoyarse entre ellas. El sistema judicial y la salud pública impusieron una total indiferencia sobre las víctimas. Lo mismo hicieron los vecinos de Río Viejo. Mario Gavino, con una nueva pareja, tuvo 2 hijas. Marianela intentó contactarlo años después, pero él dejó en claro que no volvería a comunicarse con ella ni con Camila, la hija que había huido de la casa aquella madrugada. Gavino inició juicio contra el hospital por la muerte de sus 5 hijos. El tribunal provincial no dio lugar a la causa. Juan Gineme falleció en 2018 sin entender por qué murieron sus nietos. Vilma Petra vive cerca de sus 2 hijas y el hijo y los nietos que quedaron en Río Viejo. Me contacté con ellos para pedirles permisos de escribir su historia. La política pública provincial de salud mental en estos 30 años continuó siendo de eufemismos y buenas intenciones para la opinión pública, de destinos infernales para las personas con sufrimiento mental y sus familiares. Con la diferencia que se pasó de la judicialización al actuar policial, con incremento de suicidados en las comisarías. Para la ciudadanía, anestesiada por las crueldades que cotidianamente informaban los medios masivos en la sección policial, dejó poco a poco de constituir interés. Si nunca interesaron los pobres, ¿por qué interesarían si además están locos? Por otra parte, se empezó a hablar de desmanicomialización en Buenos Aires y nadie recordó esta oscura provincia patagónica. Recuerdo cuando decidí poner por escrito todo esto. Unos años después de la tragedia volví a formar pareja y tuve 2 hijos. Una madrugada de invierno, Teo, nuestro hijo de 2 años, se despertó y vino hasta el cuarto. Muy cerca de la cama dijo: «Ma, quiero leche». Luego de esas palabras su mamá lo cargó en brazos hasta la cocina donde le preparó la leche. Lo llevó de vuelta a su cama y, mientras tomaba la mamadera,
El niño volvió a dormir abrazado a su madre. Antes de lograr el dominio de los esfínteres, con solo 3 palabras, mi séptimo hijo consiguió lo que necesitaba y algo más. Comprendí que esa escena reunía lo necesario para la perseverancia de nuestra especie. Esas primeras experiencias del lenguaje orientarán su posterior despliegue con las palabras. Toda la potencia en el decir tiene su inicio en esos primeros encuentros donde es suficiente despertar pronunciando lo que queremos para terminar durmiendo en los brazos de quien amamos. Todo comienza en ese originario chamullo. Fui testigo de algo que, aunque se había repetido muchas veces, obró en mí como un milagro. La diferencia, en esta ocasión, fue que cuando escuché a mi hijo me senté en el borde de la cama inmóvil, con los pies descalzos sobre el piso frío. En la oscuridad registré cada sonido. Sentí los movimientos y el dulce aroma de la crianza. Aquella madrugada supe que, si tenía la fortuna de vivir en este hogar, la tragedia que había terminado con la vida de los 5 niños debía ser contada, y que tenía que ser yo quien la escribiera. Fin.